Bueno, Jorge Tomás, pues si quiere, empezamos. Bueno, yo quisiera arrancar con una oración, poniendo en manos de Dios este compartir de esta noche, poniendo en manos de Dios para que derrame su gracia y su espíritu sobre cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por esta noche que nos das, por este compartir, por los servidores, por los sacerdotes, por toda esta obra que nos permites compartir. Gracias por tantas bendiciones, por tantos regalos de amor. Bendícenos y guárdanos, protégenos siempre. Amén. Bueno, mis hermanos, les quiero presentar a José Tomás Martínez. Él es de Paraguay, servidor de allá de Paraguay, con una muy buena experiencia en renovación carismática. Y pues el padre Jorge Charrúa me lo recomendó y me dijo, mire padre, este sacerdote, este servidor, él es laico, él nos puede compartir un buen tema también. Entonces lo invité y pues esta noche estará con nosotros. Muy buenas noches, José Tomás, ya es un poquito tarde por allá para esos lados. Gracias por trasnocharse y pues acompañarnos esta noche. Dios lo bendiga y pues la palabra es suya. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos los que están compartiendo con nosotros. Mi nombre es José Tomás Martínez Zárate. En Paraguay acostumbramos a utilizar los dos apellidos porque a veces hay muchos que no son reconocidos por el padre o a veces por la madre. Y es un privilegio que tengamos papá y mamá y más aún cuando nos reconocen, nos aman y nos valoran. Entonces, mi nombre es bastante largo para algunos. Es un placer, un gusto realmente contarles, compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y quisiera ordenar un poquitito mis ideas. Primero, la primera parte quisiera compartir mi testimonio de vida y en la segunda parte quisiera referirme a la renovación carismática y lo que la renovación me ha dado como laico y por sobre todas las cosas también analizar lo bueno que se da en la renovación y también lo negativo. A veces, si conocemos la renovación desde afuera, corremos el riesgo de prejuzgar y vemos solamente lo malo, no vemos lo bueno, o tal vez vemos todo lo bueno y no vemos lo malo. Y por eso sería bueno compartir con ustedes mi experiencia de renovación. Yo crecí en una familia católica. Mis padres siempre me enseñaron a valorar todas las cosas de Dios. Me iba los domingos a misa desde muy joven. Tenía grupos de trabajo en la iglesia, íbamos con otros jóvenes a organizar diferentes eventos para recaudar fondos, ayudar a mejorar el templo, pero nunca pude vivir una vida en el espíritu. Era muy superficial mi conocimiento de Dios, era más bien cumplir con la obligación de ser católico, impulsados por mis padres. Entonces, era un católico nominal, hasta que un día decidí viajar porque toda mi vida pensé salir de mi casa. Mi papá me llamaba Cristóbal Colón porque me gustaban mucho los viajes, pero era pobre, mi familia no tenía suficientes recursos como para enviarme al exterior a estudiar. Y sin embargo, yo tenía muy metida en la cabeza viajar. Y llegó el punto hasta que incluso le dije a Dios, si realmente existí, Señor, dame la posibilidad de viajar y a la vuelta te voy a servir. Allá en el fondo, en mi incredulidad y también como diciendo, bueno, le puedo prometer a Dios y si sale, no sé ni si voy a cumplir. Pero de todas maneras, le probé a Dios y se me dio todo. A los 20 años que ya estaba en la universidad, no me concentraba ni siquiera en mis estudios porque mi idea fija era de salir, ir a estudiar en otro país, aprender otro idioma. Y se me dio la posibilidad de ir a Inglaterra. Estuve un año estudiando en Inglaterra, en Londres, y al término, porque tuve la gracia de Dios de permanecer
un año por el hecho de que conseguí trabajo y entonces me consiguieron también una universidad nocturna y pude quedarme mucho más tiempo de lo que podía haberme quedado por mis escasos recursos. Y al terminar, hasta incluso tuve la posibilidad de viajar por toda Europa como mochilero. Fue una experiencia bastante interesante. Cuando volví a Paraguay ya no me quise quedar, quise seguir viajando. Fui a Estados Unidos 2 años y esto sin tener dinero. Me lancé, me fui a trabajar, viví, viví de lo mejor porque trabajé en un hotel en Miami, sobre la playa, vivía como un gran rico sin tener nada en el bolsillo. Bueno, Dios me fue dando lo que yo le pedía. Cuando terminé los 2 años y ya quise volver a Paraguay, vine a trabajar con unos extranjeros, una empresa eh, de dueños ingleses y chinos, y trabajé muchos años con ellos. Y luego me independicé y continuaron mis viajes. Viajé por Oriente, estuve 4 veces en China, estuve en Japón, en Malasia, en Tailandia, y Dios me fue dando a poco todo lo que le pedí. Llegó el momento de casarme y no estaba preparado. Entonces, ese fue el momento de crisis para mí porque me acostumbré a vivir solo, no tenía mis padres quienes podían exigirme a qué hora volver a la casa y tuve problemas serios con mi esposa porque yo quería seguir siendo soltero en la vida práctica y por supuesto a ninguna mujer le gusta tener un marido que no venga a la casa. Yo me sentía hasta prisionero de mi casa. Recuerdo que estaba de moda cuando eso, los viernes de soltero. Y lo primero que le dije a mi señora fue, espero, mi amor, que me des también permiso, como todos mis amigos tienen permiso para tener viernes de soltero. Y ella me dijo, no hay ningún problema, porque los expertos en matrimonio dicen que el primer año el hombre es el que habla y la mujer es la que escucha. El segundo año, cuando el hombre se porta mal, es la mujer ya la que habla y el marido escucha. Y el tercer año dicen que los dos hablan y son los vecinos quienes escuchan. A mí me sucedió todo eso en menos de un año y llegó un momento en que me dijo mi señora, si quieres andar como soltero, andate de la casa. Y yo fui feliz de vuelta a la casa de mis padres. Dije, bueno, ahora tengo la posibilidad de salir sin que nadie me controle. Salía todas las noches, me encantaba bailar. Ese era mi vicio. No tomaba mucho alcohol, ni mucho menos probé ninguna droga, aún estando lejos de mis padres. Pero mi vicio era salir a bailar. Y bueno, me pegué el lujo hasta que un día volví como a las 4 de la madrugada, miré el techo de mi casa y empecé a cuestionarme como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo? De vuelta con mis padres, le estoy abandonando a mi esposa, ya tenía una hija de meses y dije, estoy por perderla a mi hija. Y fue el momento en que Dios empezó a hablar fuertemente en mi corazón. Y al día siguiente, para que ustedes se den cuenta que no fue casualidad, mi señora me llama y me dice, te voy a dar una última oportunidad. Si realmente nos amás, si la amás a tu hija, si me amás a mí, vamos a pedir ayuda. Y yo le dije, ¿dónde? ¿A quién? Y ella me dijo, vamos a la iglesia, vamos a un grupo de oración de la renovación carismática. Y le pregunté qué era eso y me dijo, vamos y después te vas a enterar. No me dio ninguna otra opción. Me fui obligado al grupo de oración y cuando llegué dije dentro mío, menos mal aquí nadie me conoce, voy a pasar desapercibido. Pero sin embargo, todas las señoras se codeaban y me miraban. Yo decía dentro mío, estas viejitas nunca vieron un tipo tan lindo como yo. Y yo no sabía que mi señora les dijo, mi marido, este mujeriego, este bandido va a venir
el lunes, así es que por favor intercedan, recen. Y ya todas las viejitas estaban rezando como 20 rosarios por mí. Cuando yo llegué, algunas me querían derramar hasta agua bendita para ver si no me convertía lo más rápido posible. Fue algo incómodo, pero fue también, por un lado, toda una novedad para mí. Me llamaba la atención cómo estas personas eran personas alegres, gente que cantaba con toda la edad que tenían, alababan a Dios con tanta fuerza. Pero pasaron 6 meses sin que no haya un cambio en mi vida. Yo le pedía al Señor, quería cambiar, quería salir de esa vida eh, de pecado en la que vivía y me costaba mucho. Entonces, a los 6 meses, 3 personas de la renovación me invitan para ir a rezar por una señora profesora del interior del país que intentó suicidarse 4 veces. Yo me iba solamente de chofer, no me pidió ni siquiera compartir con ellos la oración, ellos me dijeron, solo queremos que nos lleves. Y accedí a ese servicio cuando llegamos al lugar que queda más o menos a 75 kilómetros de mi ciudad, Asunción. Nos encontramos con una señora totalmente dopada por los medicamentos psiquiátricos. Pero lo que a mí me llamó la atención fue cómo estos hombres de Dios hablaban de un Dios tan cercano, de un Dios tan sencillo, de un Dios tan amoroso. Y también me impresionó la forma en que conocían la palabra de Dios. Y uno de ellos me dijo que ni siquiera terminó la primaria. Entonces, más aún era algo llamativo el conocimiento que tenían de la palabra de Dios. Por el camino ya me di cuenta que Dios me estaba hablando fuertemente. Y cuando llegamos al lugar y ellos invocaron al Espíritu Santo, yo estaba alejado de ellos, me fui hacia la puerta y decía dentro mío, si acá sucede algo raro, yo me salgo corriendo de la casa, porque la señora no tenía una cara muy amistosa. Cuando oraron ellos, yo cerré mi ojo como para estar en sintonía y en ese momento escucho una voz interior que me dice, yo te amo. No me importa tu pasado, no me importa lo que hayas hecho, me importa tu corazón. Y eso me llegó tan fuerte que no pude soportar y empecé a llorar. Lloré, pero como criatura. Y estos hermanos que le estaban imponiendo las manos a la señora, le dejaron a la señora enferma y vinieron a imponerme a mí las manos. Después de unos días me enteré que uno de ellos dijo, ya cayó el pez gordo. Yo no sabía que era el pez gordo, después me enteré. Y desde ese día mi vida cambió. Fui a mi casa, lloré 3 días y 3 noches. Mi mamá, que rezaba mucho por mi conversión, que a veces hasta las 5, las 4 me esperaba, a las 4 de la madrugada me esperaba. Y yo le encontraba con el rosario en la mano y le decía, mamá, ¿qué estás haciendo a esta hora despierta? Y ella me decía, mi hijo, estoy rezando por vos, estoy pidiendo a Dios que también te eche como a San Pablo de su caballo. Quiero que te eche a vos de tu caballo. Y yo le decía, no te preocupes, mamá, Dios no me va a echar el caballo porque no tengo ningún caballo. Tenía tanta soberbia, tanto orgullo, que no podía darme cuenta cómo estaba sufriendo esa pobre señora. Y hoy, y esto pasó mucho tiempo para darme cuenta, hoy comparto con ustedes que la ciudad a donde me fui era la ciudad donde mi mamá nació. Y luego me di cuenta de la enseñanza que el Señor me estaba dando. Es que realmente me echó del caballo y en la ciudad donde nació mi mamá. Esa mujer que rezó tantos rosarios para que Dios me echara del caballo, así como le echó a San Pablo. Sabemos que muchos teólogos dicen que cayó del caballo San Pablo, otros dicen que no, pero eso no importa. Lo que importa realmente es que me sentí humillado, me sentí pequeño, pero a la vez me sentí feliz de que un Dios tan grande podía decirme te amo. Yo no me quería acercar a la iglesia porque me sentía tan pecador,
me sentía tan pequeño para decirle a Dios, acá estoy. Y ese día Dios me demostró que Él actúa en la pequeñez. Me sentí caído de mi caballo de soberbia, de mi caballo de lujuria, de mi orgullo, de mi vanidad y de tantas otras cosas, que empecé a darme cuenta que Dios algo tenía para mí. Lloraba, lloraba. Incluso mi mamá le llamó a mi hermana y le dijo, venía a verle a tu hermano, parece que está loco, enloqueció, no sé qué le pasa, llora todo de balde. Era un llanto de alegría, me sentía liberado, me sentía amado por Dios. Y empezó también mi amor hacia la palabra de Dios. Cada vez que leía la Biblia me daba cuenta de que Dios me estaba hablando a mí directamente. Ya no le estaba hablando a Israel, ya no le estaba hablando a otro pueblo a quien ni siquiera yo conocía, me estaba hablando a mí. Y eso hizo que me enamorara realmente de Dios. Esto compartí con mis hermanos. Ellos me dijeron, es hora de que des testimonio. Entonces, empecé a hablar de Dios contando mi testimonio. Luego el Señor me fue llevando a otras parroquias, a otras diócesis, a otros países y no paré de viajar. Me di cuenta que Dios me estaba dando todo eso que le pedí y en un momento dado yo me olvidé de mi promesa. Sin embargo, Dios no se olvidó nunca. Dios constantemente me hacía recordar de que yo prometí que después de haber conocido muchos países, más de 36 países, tenía que decidirme a hablar de Él. Y hoy, queridos sacerdotes, les digo que me doy cuenta que todo lo que conocí, todo lo que recorrí, toda esa experiencia de viajes, no significó nada. Hoy, la verdadera riqueza, el tesoro que el Señor me da es poder servirle, poder predicar, poder escuchar a aquel necesitado y hablar de aquel Dios que un día tan amorosamente me dijo, te amo. No me importa tus pecados, no me importa tu pasado, me importa tu corazón. Y hoy esto estoy compartiendo con ustedes porque cada vez que recuerdo ese acontecimiento, me emociono, me late el corazón de manera diferente y es lo que me sostiene hasta hoy día en la evangelización. He pasado momentos difíciles y hoy recordaba tal vez uno de los momentos más difíciles que pasé en la evangelización cuando justamente me pidieron hablar, dar una enseñanza en la reunión del clero nacional de mi país. Fui invitado por un sacerdote, me dieron un tema un tanto difícil sobre la santidad y fui bastante duro, me imagino, para algunos. Traté de ser un poco simpático contando algunos chistes. Estaba delante de casi 300 sacerdotes, 4 o 5 obispos y por supuesto no era nada fácil para un laico como yo, pero cuando el Espíritu Santo te toca, te hace perder el miedo y te hace decir cosas que seguramente ni pensabas decir. Y recuerdo que empecé mi enseñanza con algo que siempre contaba el padre Emiliano Tardif. Para quienes no conozcan al padre Emiliano, yo creo que es bastante conocido. Es realmente un sacerdote que dejó una, una marca en la renovación carismática y en toda la iglesia. Y él era muy simpático y contaba que un día 3 señoras se le acercan al obispo y le dicen, Monseñor, ¿podríamos imponerle las manos para que usted reciba el Espíritu Santo? Y el obispo se enojó, por supuesto, y les dijo, pero ustedes están locas. Yo recibí ya el Espíritu Santo en mi bautismo, en la confirmación, en el orden sagrado, en el orden episcopal, y ustedes, ¿qué Espíritu Santo me van a dar?
a veces las viejitas son bastante osadas en la renovación carismática y dice que una de ellas le dice, pero monseñor, por lo menos para que se le note. Cuando dije yo esto, la risa de los sacerdotes fue impresionante. Claro que los obispos no se sintieron tan felices cuando conté esto. Y al término de mi enseñanza, el sacerdote que me invitó dijo, José, ¿podías darme la oportunidad a que te hagamos algunas preguntas? Y el primer sacerdote que tomó el micrófono dijo, yo no creo que sea correcto traerle a un laico para que le predique a los sacerdotes. Debía ser un obispo. Para mí no fue nada simpático y empezó a darme con todo. Porque, por supuesto, yo me hacía el simpático, algunos se reían, pero a través del chiste también metía lo que tenía que meter, la enseñanza dura que se venía detrás del chiste. Y entonces me quedé con la boca abierta porque dije, este hermano sacerdote no entendió absolutamente nada de santidad, porque ni siquiera esperó que yo salga o que hagan la evaluación y después que me critique ahí frente a 300 sacerdotes y 5 obispos, me dio con todo y dijo, yo no estoy de acuerdo que traigan a un laico a predicarnos a nosotros. Y esto hoy estuve recordando, dije, el Señor me da de vuelta la oportunidad y de hecho me ha dado varias veces. Estuve en la Argentina en algunos retiros nacionales con mis hermanos sacerdotes y hoy me siento feliz de compartir con ustedes, no porque nadie me va a tratar mal como me trataron en la reunión del clero, pero me siento feliz porque digo, hay un paralelismo entre los padres de familia y los sacerdotes. Nosotros los padres a veces somos reacios a recibir la enseñanza de nuestros hijos. Pero qué importante es también escuchar a nuestros hijos. A mí me sorprende lo que Dios me dice a través de mi hijo. Tengo un hijo de 24 años y tengo una hija de 30 años. Hace 8 años perdí a mi esposa, que fue la que me empujó para conocer la renovación. Y este hijo mío, el menor, tenía 15 años aproximadamente cuando falleció mi esposa. Y recuerdo que estábamos los dos preparándonos para irnos al velorio y él me abraza y me dice, papá, te quiero pedir un favor en nombre de mamá y en nombre mío. Y le digo, ¿y qué querés, mi hijo? Y él me dijo, papá, nunca dejes de predicar, nunca dejes de predicar, papá. Y esa frase de mi hijo resuena fuertemente cuando tengo momentos difíciles en la evangelización, como aquella vez con algunos sacerdotes. Y eso me sostiene y digo, qué importante es también tener la humildad de escuchar al menor, de escuchar a tu hijo, porque yo me considero hijo de ustedes sacerdotes, pero eso no me obliga a callar la verdad. No me impide decirles que así como les amo y así como todos los laicos les amamos, qué importante es ver que nuestros padres sean coherentes. Y eso es lo que yo sentí, la necesidad de ser padre coherente, no solo de predicar afuera, porque afuera es muy fácil predicar. Esto me dijo un día un sacerdote que vino a mi país, estaba predicando y como me conocía solamente a mí, dijo, José, qué difícil es predicar en nuestra casa, en nuestra propia familia, ¿verdad? A mí me cuesta predicar en mi parroquia, me dice, pero qué fácil es predicar fuera de mi parroquia y fuera de mi país. Y eso es verdad. Qué difícil es predicar a mis hijos, qué difícil es predicar a mis vecinos, qué difícil es predicar en el ambiente donde me muevo, porque me conocen. Y por eso necesitamos ser coherentes. Y me di cuenta, queridos hermanos,
que Dios me llamó a vivir la vida en el Espíritu. Me di cuenta que toda esa vida carnal, porque era un hombre violento, a mí me gustaban las peleas callejeras, me dijeron que para calmar mis nervios tenía que ir a practicar artes marciales, fui a practicar taekwondo, eh, me hice profesional prácticamente, me iba a pelear en la frontera del Brasil, la Argentina, me iba a las competencias internacionales, llegué a irme al Mundial de Malasia. Nunca calmó mi sed de violencia hasta el día en que el Espíritu de Dios tocó mi corazón, el día en que Dios me echó del caballo. Y toda esa vida de espíritu que el Señor me llamó a vivir, también me dio autoridad para hablar a mis hijos, para enseñarles que lo más valioso que tiene el ser humano es conocerle a Dios. Que a pesar de que yo cumplí con mi sueño de conocer tantos países, de tener lo que yo quise en la vida, no me sirvió de nada. El verdadero tesoro es conocerle a Dios. El verdadero tesoro es llevar la palabra de Dios a aquellos que necesitan. Y entonces me di cuenta que el requisito fundamental para llevar la palabra de Dios es ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Cuántos son los predicadores que nos han dejado grandes decepciones? Que hablaban muy bien, pero su vida decía otra cosa. Y yo creo, queridos hermanos, eso es lo principal que hoy quiero compartir con ustedes. Que también nuestros hijos nos pueden decir grandes verdades y que tal vez nos duelen, pero nos puede servir para llevar una vida digna, una vida coherente, una vida en el espíritu que pueda tocar el corazón de nuestros oyentes. Necesitamos, como decía el padre Emiliano Tardif, recordando las palabras de un cardenal francés, necesitamos santos y no tantos teólogos en la iglesia. Santos que lleven la palabra de Dios, que hagan arder de amor el corazón de los oyentes, porque es muy fácil decir cosas lindas, pero qué difícil es tocar el corazón del hombre. En esa invocación al Espíritu Santo que me hicieron mis hermanos, volvió a encenderse la llama del amor de Dios en mi corazón. Sentí que Dios me amaba y era la noticia más grande de mi vida. A pesar que ya me dijeron varias veces, ese día tocó mi corazón y cambió toda mi vida. De esa vida lujuriosa, de esa vida carnal que tenía, pasé a vivir la vida en el Espíritu. Cambió totalmente mi dirección. Y es en ese momento que sentí que había realmente una conversión en mi vida. Cambié de dirección y hasta hoy día sigo sintiendo la necesidad de caminar con el Espíritu de Dios. Sentir ese amor de Dios significa que realmente el Espíritu Santo ha tocado mi vida y mi corazón. El Señor me fue dando mayores responsabilidades, recordando esa frase bíblica que nos dice: el que es fiel en lo poco, se le va a dar más. El Señor me llamó a servir en el Consejo Arquidiocesano de la Renovación. Estuve como vicecoordinador arquidiocesano, luego fui coordinador arquidiocesano. Más tarde me pidieron ser parte del Consejo Nacional. Estuve 2 periodos como coordinador nacional de la Renovación Carismática. Y ya cuando quería dejar la parte administrativa, los cargos, me eligieron como coordinador nacional de laicos y estuve ahí en contacto con hermanos de otros movimientos eclesiales, estuve más de cerca con los obispos y eso me ayudó mucho a amar a la iglesia. Y me doy cuenta, queridos hermanos, de cómo realmente la formación que recibimos en la renovación carismática nos ayuda a amar más la iglesia. Esa iglesia que anteriormente era jerárquica, era una iglesia fría, una iglesia que solamente te pedía obligaciones, pasó a ser para mí una madre, pasó a ser para mí esa maestra que tanto necesitaba. Y hoy le digo a mis hermanos, ni por $1.000.000 no voy a abandonar mi iglesia. Quiero morir en mi iglesia porque me doy cuenta que es una iglesia
rica en enseñanza, rica en doctrina y por sobre todas las cosas siento que el Espíritu Santo sostiene a esta iglesia, a la barca de Pedro. No sé si las otras barcas van a ser sostenidas hasta el final, pero estoy seguro que esta barca me va a llevar al encuentro con el verdadero Dios hasta el final. Por eso hoy tengo la alegría de compartir con ustedes y por sobre todas las cosas, quiero decirles que la renovación carismática me ha dado mucho en enseñanzas y por sobre todas las cosas en experiencia. Hace unos años el arzobispo de Asunción formó una pastoral del exorcismo y fui llamado a formar. Fuimos a Roma a recibir un curso de exorcismo y liberación y me sentí muy feliz porque me di cuenta que la renovación me ha dado bastante. Aparte de ser también autodidacta, me di cuenta que los cursos de formación en la renovación me ayudaron a conocer bastante sobre el tema. También un conocimiento empírico, porque tuve la gracia de trabajar con algunos sacerdotes de la renovación carismática que tenían el carisma de liberación. El asesor arquidiocesano fue muy conocido por su servicio a los chicos del satanismo en la década del 90. Y él me llegó a decir: José, yo quiero que vos te prepares porque nos van a cuestionar, van a querer saber algo más de este ministerio y yo quiero que vos te vayas a los debates televisivos, a los debates radiales, porque a veces nosotros los sacerdotes tenemos nuestras limitaciones, tenemos que pedir permiso al obispo y sin embargo vos como laico tenés mayor libertad, pero tenés que formarte. Hoy le agradezco a este sacerdote que ya estará en el cielo disfrutando de la gloria celestial. Tuve que formarme y en Roma me di cuenta de que todo lo que escuché ya había escuchado en la renovación, pero la riqueza que traje es de saber que la renovación carismática también da buena formación. Lamentablemente no todos quieren formarse y quedan en el emocionalismo, en el sensacionalismo, y esa es la parte negativa de la renovación, de gente que se vuelven carismaniáticos, personas que se centraron en los carismas extraordinarios y no se formaron con la Santa Madre Iglesia. Por eso no tengo miedo de decir que la renovación carismática ha dado muchas cosas buenas a la iglesia, pero también falta purificarse de muchas cosas. Lamentablemente, algunos no hemos logrado el equilibrio y en esto me recuerda a los padres de la iglesia que hablaban del Espíritu Santo y de la efusión del Espíritu diciendo que hay que tener una sobria embriaguez del Espíritu. Eso es lo que necesita la renovación carismática como movimiento, la sobria embriaguez del espíritu. Y no solamente los laicos, yo creo que también muchos sacerdotes que están sirviendo en la renovación tienen la dificultad de manejar ciertos carismas con sobriedad. Hay mucha ebriedad, pero poca sobriedad. Por eso no quiero hablar mucho, nada más que decirles que en este tiempo que he servido a Dios, me di cuenta que el Señor me fue llevando en diferentes cargos, diferentes ministerios, pero el ministerio a donde más me llevó el Señor fue el ministerio de liberación. Hoy estoy sirviendo en la pastoral del exorcismo, estoy como miembro del consejo de pastoral y en esa pastoral más del 50% de los miembros, que somos como 8 o 9, fueron gente que pasaron por la renovación, algunos sacerdotes, otros son diáconos permanentes, y yo como laico sirvo allí, y eso me da a entender que también la renovación carismática ha sido llamado a ser luz en las tinieblas, a hablar de las tretas de Satanás, de los engaños que hoy se presentan a nuestros hermanos fuera de la iglesia y hasta incluso dentro de la iglesia.
Termino con esto contándole una experiencia que he tenido muy fuerte. Tuvimos en la década del 90 un apogeo del satanismo, especialmente en la ciudad capital, Asunción, pero también gracias a las oraciones de liberación con los sacerdotes que teníamos asesores, muchos jóvenes han vuelto al seno de la iglesia. Pero para mí, una de las experiencias más fuertes fue haberme encontrado con una joven de 24 años que estaba estudiando psicología, y en esa persona hemos visto casi todos los síntomas que cita el ritual romano de la posesión. Hablaba en lenguas extrañas, conocía cosas ocultas, tenía una fuerza extraordinaria y una aversión a lo sagrado. Ella rompió todos los santos, las imágenes de santos que tenía en la casa, pero estaba ya con tratamientos psiquiátricos. Por eso fui dudando de si sería realmente un caso demoníaco o una locura. Fui para ver, llevé mi agua bendita, mi Biblia, me contaron el nombre de la mujer, y cuando entro para verle, le encuentro a 4 jóvenes sosteniéndola fuertemente, y ella con una cara de odio gira la cabeza y me dice: hola, héroe. Y le digo yo: hola, fulana. Y me dice: yo no soy fulana. Y le pregunto: ¿quién sos? Y ella me dice: Lucifer. Ah, entonces si sos Lucifer, hoy vas a tener que salir de acá. Y empezó el diálogo, gritaba, blasfemaba. Cuando le acerqué el agua bendita, decía: me quema. Eran las 11 de la noche. El barrio estaba despierto porque los gritos que salían de la casa no les dejaban dormir a los vecinos. Vinieron 4 señoras del grupo de la Virgen de la Rosa Mística, si mal no recuerdo, o eran legionarias. Se sentaron con su rosario para rezar, y ella les mira con una cara de odio, les amenaza de muerte, y las 4 mujeres salen corriendo con su rosario. Estuvimos 2 horas rezando por ella. Conocía mi vida pasada. Me dijo: ¿quién no te conoce si eras un gran mujeriego? Entonces yo aprovechaba para meterle más agua bendita en la boca y le decía: cállese. Estuvimos rezando 2 horas. Extenuados, ella cae como en descanso. Me di cuenta que no se liberó todavía, pero Dios nos dio un descanso porque ya estábamos muy cansados. Esa noche me di cuenta que era un caso muy, pero muy fuerte. Al día siguiente buscamos sacerdotes para llevar, no encontramos, y tuvimos que ir solamente los laicos que acostumbrábamos a rezar con los sacerdotes de la renovación. Después de 2 horas de oración, ella se despertó, no nos reconoció, no sabía quiénes éramos. Ese día abandonó todos los tratamientos psiquiátricos. Hoy día esa mujer es normal, una mujer inteligente, trabajando, tiene 2 hijos. Se casó con uno de los muchachos que era su novio. Y puedo decirles, queridos hermanos, que desde esa noche no tengo la mínima duda que el demonio existe, a pesar de que ya había leído en la Biblia y en los documentos de la iglesia. Pero esa noche me salí de la duda de que el demonio puede poseerle a alguien. Y lo dijo también el Papa Juan Pablo II en su catequesis sobre los santos ángeles y demonios. Pero tuve la oportunidad de ver un caso muy fuerte, pero también hoy tengo la certeza de que no hay casos fuertes para Dios. El Espíritu Santo es el más fuerte, y por lo tanto echa de ese lugar al más débil, que es el demonio. Con esto termino, dejándole oportunidad a preguntas. Quisiera seguir compartiendo, en verdad que ya es un poco tarde para nosotros, pero sigo diciendo, es un privilegio, un placer poder compartir con ustedes. Y muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, José Tomás, muchas gracias por esas palabras tan amables y por esos buenos consejos. Y no sé si algún sacerdote quisiera hacer un comentario, alguna pregunta. Por ahí está el padre Jorge Charrúa. Bienvenido, padre.
Hola, ¿qué tal? No, charrúa, no, charrúa son unos indios acá del Uruguay. ¡Ay, Dios! Charré. José, ¿cómo andás? Te seguí Hola, el otro padre. día, pero después no en directo, la charla que tuviste acá con la gente de la diócesis. No sé qué preguntar. Si hay alguno que sepa preguntarle algo, después en todo caso voy elaborando alguna pregunta, ¿no? Porque es cierto, esa vivencia del espíritu realmente cómo te cambia la vida, ¿no? Hoy también tuvimos una predicadora acá, venezolana, pero bueno, está radicando en Argentina ahora, que nos hablaba también, ¿no?, de las riquezas de tener a Dios en tu vida, ¿no? Cómo te cambia, ¿no? Cómo el ejemplo, el testimonio que da José realmente, cómo cambia la vida, ¿no? Y yo creo que también a mí me cambió, yo decía, y hasta con vergüenza, porque creo que a los 15 años de cura por ahí me di cuenta que realmente me encontré con el Señor y bueno, también con la experiencia del Espíritu Santo, ¿no? Realmente decir, 7 años de seminario, más 15 de cura y no haberme encontrado con Cristo, ¿no? Después también con la renovación, ¿no? E ir descubriendo los carismas y todo eso, y bueno, ahí fui dándome cuenta de los grandes cambios que hizo en mi vida. Pero bueno, no solamente eso, ¿no? Y buscando sí esa santidad también, ¿no? Eso que decía, que hubiera sido lindo también eso de que le dio leña a la oscura a través de los chistecitos, está bueno, ¿no? Porque realmente eso nos hace bien, ¿no? Como decir, esto de la santidad, como dice Octavio Escobar, el psicólogo, ¿no? Santo o nada, ¿no? Así que eso es lo que el movimiento ahí en el retiro sacerdote que tuvimos en Conquistando las Naciones, realmente ese tema que dio es importante, ¿no? Y tenemos que descubrir esa santidad, y yo creo que el Espíritu es el que te ayuda, ¿no? Por eso me refiero a esto del Espíritu, porque bueno, el tema que eligió José. Como decimos, el Espíritu Santo te da los medios para que uno pueda, o sea, los mandamientos te ayudan a discernir esto está bien, esto está mal, pero el Espíritu Santo es el que te da los medios para que uno empiece a gustar el bien, que empiece a gustar la bondad, ¿no? Pero no era pregunta al final, fue solamente un comentario. Bueno, Gracias, gracias padre. por la charla, ¿no? Hoy estaba releyendo la carta encíclica de León XIII, Divinum Illud Munus, y quisiera compartir con ustedes la última parte en las exhortaciones. Dice: recuerden pues los predicadores y párrocos que les pertenece enseñar con diligencia y claramente al pueblo la doctrina católica sobre el Espíritu Santo. ¿Qué falta realmente nos hace hacerle conocer a la gente la acción del Espíritu Santo? No solamente dando catequesis, sino con nuestro testimonio de vida. Cuando le escuchaba al padre Jorge, y me imagino que uno siente vergüenza de decir que después de tanto tiempo de haber estudiado teología, Biblia, uno al final reconozca, y yo creo que hay que tener mucha humildad para reconocer que no conocía lo esencial. Y recuerdo que nuestro asesor arquidiocesano, que fue un hombre muy criticado porque ayudaba justamente a estos chicos del satanismo, eh, él dijo un día delante de 1000 personas: a los 29 años de sacerdocio recién conocí al Espíritu Santo, y conocí gracias a unos cuantos laicos, dijo, porque estos laicos me empujaron a servir. Y creo yo que después de todo lo que compartí con ustedes, también el núcleo de todo esto es que conocemos verdaderamente a Dios en el servicio, especialmente nosotros los laicos, que a veces nos vamos a la iglesia para ocupar un espacio y hasta incluso se nos da un cargo y nos creemos ya el obispo del lugar. Pero en el servicio humilde, en el servicio, en la entrega sencilla, creo que viene el encuentro personal con Dios. En el otro empezamos a darnos cuenta que Dios nos provee de los dones para que podamos hacer un servicio bueno, útil, eficaz, porque sin la acción del Espíritu Santo perdemos el tiempo. Nada más. Padre Juvenal.
Prenda su micrófono. Ahí está. Buenas noches a todos. Noches, padre. Noche, Padre. A mí, Francisco, me remueve mucho ahorita porque en estos días tuve una reunión con mis hermanos de sangre y es donde más me cuesta trabajo el testimonio. Más me cuesta trabajo la unidad entre ellos. Hay muchos problemas entre mis hermanos y a veces creo que en lugar de que yo los una, a veces también soy causa también de esa división. Y bueno, pues hoy sí he logrado conocer al Espíritu, pero creo que me hace mucha falta que sea el Espíritu de Dios el que me conduzca, que sea el Espíritu de Dios el que me ilumine para poder entrar en esa santidad y en ese testimonio, principalmente con la familia y también en mi comunidad. A veces son mis criterios personales, humanos, pero a lo mejor siento que hago a un lado a Dios en mi vida. Entonces, gracias porque hoy de verdad me hace mucho ruido lo que él dijo, el testimonio en la familia. Y bueno, pues eso tengo que trabajarlo y trabajarlo mucho. Se los comparto. Gracias, Padre. Muchas gracias, padre Juvenal. Gracias a ti, Padre. Acoto algo de lo que decía el padre, que también siempre cuesta a los sacerdotes a veces evangelizar la familia. Y una vez una predicadora de Bolivia, haciendo una oración y también haciendo referencia a los laicos, ¿no? Como también los laicos, yo por lo menos me dejo guiar y ayudar mucho por los laicos, ¿no? Ella me decía, padre, no tenés que orar por tu familia, tenés que orar con tu familia. Era más fácil orar por la familia, ¿no? Pero orar con la familia, qué difícil que es eso, ¿no? Era solamente eso compartir. Gracias. Bueno, ¿algún otro sacerdote? Prenda su micrófono y participe. Bueno, yo tuve la experiencia de crecer en renovación carismática desde los 14 años en un grupo de oración, en un congreso de la renovación. El Señor me sanó de una pierna, tenía una bacteria muy fuerte que pues amenazaba casi con perder la pierna. Y pues fui a ese congreso y el Señor me sanó hasta el día de hoy. Y de ahí empecé la experiencia de renovación, hice parte del grupo juvenil y empecé a crecer en toda la experiencia de renovación. Luego fui para Bogotá y estuve en el Minuto de Dios, allá con los padres jeudistas. Y pues siempre fue como esa experiencia carismática de misión, de evangelización y todo esto que fue penetrando. Y pues mucho de la vocación viene también de ahí, de la experiencia carismática. Hasta me tocó el llamado, no fue así como muy discernido, eso fue en una oración donde el Señor directamente a través de una persona me dijo, el Señor está llamando para ser sacerdote, no se haga el sordo. Y bueno, pues fue muy clara la llamada que me hizo el Señor en eso y pues en una experiencia también de renovación carismática. Entonces, pues agradecerle y a todos esos frutos y tener esa apertura al Espíritu. Entonces, por ahí tenemos otro padre, el padre, es que ni sé cómo pronunciar el nombre. Padre, pues siga adelante, Sincuen de Perú. Así es, saludos para todos, especialmente a señor Martínez, gracias por su testimonio. Es el sacerdote que acaba de hacer un retiro con los demás sacerdotes del vicariato de Perú, pero con ansiedad estaba esperando esta noche poder también escuchar este tipo de testimonio. Y tengo una pregunta que quisiera hacer al señor Martínez.
porque el predicador durante el retiro nos ha dicho de que hace unos 2 o 3 días el Papa Francisco pidió que se reza al Espíritu Santo, pero hay que rezar bien al Espíritu Santo. ¿Qué significa hacer cómo rezar al Espíritu Santo para que esta oración sea la correcta? Nada más agradecido una vez más y en la espera de la respuesta en la que pueda darnos. Padre, si hay algo que puedo decir con certeza, me ha dado la renovación carismática, es la enseñanza a orar. Y a orar espontáneamente. Y yo creo que ese es el regalo, uno de los regalos más grandes que el Espíritu de Dios ha dado a la renovación carismática y por supuesto a toda la iglesia, pero se nota mucho en la renovación esa cualidad de hacer oraciones espontáneas. Esto yo pude darme con mayor fuerza, me di cuenta cuando estaba como coordinador nacional de laicos y me tocaba las reuniones con los obispos, en las asambleas de fin de año, con mis hermanos laicos. La mayoría de las veces me pedían a mí que hiciera la oración espontánea. Esto de la renovación, parece que nos tienen identificados que nos sale fácilmente la oración espontánea. No sé si bien o mal, pero esa conversación, esa fluidez para hablar con Dios, creo que es obra del Espíritu Santo. No son solamente oraciones aprendidas, sino es conversar con Dios, es tener una relación tan íntima, una afinidad, como decía Santa Teresa de Ávila, San Agustín decía que la oración es la sed de Dios, el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. O sea, el hombre tiene una sed de hablar con Dios, de relacionarse con Él, y creo yo que esa es realmente la oración que viene del Espíritu, porque a veces ya uno no sabe ni qué decirle, pero fluyen las palabras. Y es ahí donde también muchos hermanos han experimentado el don de lenguas. El don de lenguas que siempre fue muy cuestionado por la gente que no conoce, para mí es realmente una oración sencilla, una oración de un hijo hacia un padre que a pesar de que muchos no entienden lo que está diciendo, su papá sabe. Como un día me dijo un amigo, fui a visitarle y su hijo le empieza a balbucear y él le dice a su esposa, ya quiere su biberón. Y yo le dije, ¿y cómo puedes entender si no, yo no entendí nada de lo que te dijo? Y me dijo, ¿y cómo no lo voy a entender si soy su papá? Entonces, yo creo que eso es el don de lenguas, es balbucear, decir cosas inefables, pero tu papá entiende, porque es realmente una relación de espíritus. Por eso enseñamos en la renovación que el don de lenguas sirve para un crecimiento personal, para un diálogo con Dios personal, no es para utilizar en cualquier lugar. Como bien dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, que si no hay alguien que interprete, mejor se callen. Y se refiere a las asambleas. Pero para una oración personal es una oración riquísima, porque llega uno a no saber qué decirle a Dios y fluyen cosas que uno nunca pensó. Entonces, es un hijo que no sabe ni qué decirle a su papá, pero hay una íntima relación de amor. Entonces, respondiendo un poco a su pregunta, Padre, creo que esa es la verdadera oración al Espíritu Santo, cuando hay una intimidad con Dios y aunque no digas palabras bonitas, sigue un contacto íntimo con Dios en el amor, porque el Espíritu Santo justamente es el amor del Padre, el amor del Hijo. Y es allí donde vemos que el Espíritu Santo nos enseña a orar, el Espíritu Santo nos enseña a relacionarnos con el Padre, el Espíritu Santo nos da ese entusiasmo, esa emoción de hablar de Dios, de hablar de Jesús. Es el Espíritu el que nos mueve, el que nos anima a levantar también el espíritu de los demás. Sin Él, yo creo que ninguna oración podría levantarnos porque no sabemos ni qué decirle a Dios.
solamente oraciones aprendidas, pero cuando realmente tenemos sed de Él, fluyen las palabras, porque Dios también tiene sed de nosotros. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, pues, ¿algún otro padre por aquí? Padre Lalo. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos. Quiero agradecerle, ¿verdad?, su testimonio del hermano. Me recordó, yo la renovación carismática la conocí por ahí de los 18 años. Yo le agradezco mucho a Dios porque en este grupo encontré liderazgo. O sea, yo era un joven tímido y un liderazgo en Cristo fue en la renovación carismática. O sea, de veras, los testimonios de mis amigos, los responsables jóvenes, de joven a joven, un Cristo joven. Eso le agradezco mucho. Ahorita me recordó mucho, yo el padre Emiliano Tardif, su libro fue uno de los primeros que llegó a mis manos. Jesús está vivo. Una bendición para mí. Ya después participé de un movimiento que se llama Jornadas de Vida Cristiana. Pero el liderazgo, le agradezco mucho. Sí, es una bendición que tengamos fieles o laicos que pues, sean guerreros en nuestra iglesia, con el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Con los talentos, los carismas que regala, ¿verdad? Y de veras que a veces luego, pues sí, ¿verdad? Como sacerdotes podemos también, pues llenarnos, ¿verdad? Que es una bendición la teología, es una bendición, pero a veces sí, no dejamos actuar. Yo, igual que el padre Juvenal, ¿verdad? Por ahí tiene una semana que fui a cenar con mi familia de sangre, igual me decía mi hermano, pues quiero conocer al Espíritu Santo, y pues sí, me quedé así como que ahorita dije que le hablara, ¿verdad? Y mi hermana, que es ministra de la Eucaristía, mejor le habló ella, de un testimonio excelente. Entonces dije, ay, creo que a veces, ¿verdad? Jesucristo, yo sé que es nuestro Salvador, yo creo mucho en Cristo, Eucaristía, Cristo, el Padre, pues sí, ¿verdad? Tengo una relación, pero creo que ese Dios desconocido, ¿verdad? Que es para nosotros como pastores y como para nuestros fieles, para la iglesia, ¿quién lleva la barca, no? ¿Quién lleva esta iglesia? Muchas gracias por su testimonio. Primeramente Dios, ¿verdad? Hay que, pues sí, necesitamos también pedir, ¿verdad? La acción del Espíritu, dejarnos transformar, dejarnos consagrar por el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. Muchas gracias. Me recuerdo muchos momentos cuando inicié, ¿verdad? En esta, pues en esta familia, ¿verdad? De la renovación, y que le agradezco. Y los cantos los tengo aquí en la parroquia, cantan, ¿verdad? Mucho, mucho los cantos. Con los niños, me fascina mucho cantar los cantos del Espíritu Santo de alabanzas. Gracias, hermano Martínez. Gracias a usted, padre. Me hace recordar al padre Emiliano Tardif. En su libro, justamente, Jesús está vivo. Él cuenta un cuentito diciendo de que un día Jesús preguntó, ¿y quiénes creen quiénes creen que soy yo? Le pregunta a sus discípulos. Y como siempre, Pedro, apurado, le dice: Señor, tú eres la teofanía escatológica que sustenta ontológicamente nuestras relaciones subjetivas e interpersonales. Y Jesús le dice, ¿qué? Y entonces aprovecha el padre Emiliano para justamente decir que todo es muy bonita la definición, pero lo bueno es conocerle a ese Cristo vivo, ¿verdad? Ese Cristo que, que se baja al nivel del pobre, al nivel del poco culto, para darse a entender a través del Espíritu Santo. Y qué bonito realmente es poder llevar en nuestro corazón esa llama ardiente, porque digo yo,
la pasión no puede desaparecer de nosotros, porque cuando dejamos de apasionarnos por Cristo, escuchamos tantas voces de afuera del mundo que nos tientan, nos quieren volver a llevar a la vida anterior. Y no es fácil luchar todos los días. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, yo creo que volveríamos fácilmente a la vida anterior. Por eso, como decía el Papa León XIII, qué importante es que nos dediquemos a hablarle a la gente de esta acción del Espíritu Santo. Que no seamos también como los apóstoles, los seguidores del Señor, que después tuvieron que decir, ¿y quién es el Espíritu Santo? O sea, al final, algunos ni siquiera sabían, los seguidores del Señor, nosotros no escuchamos eso. Y yo creo que en la iglesia también muchos que están ya años escucharon hablar del Espíritu Santo, pero tal vez les falta esa experiencia personal, ese acontecimiento que cambia tu vida y que cambia tu dirección y que te da sentido, te da una pasión. Y tal vez una de las frases que más me llegó del documento de Aparecida es eso, que el cristiano es aquel apasionado por su maestro, que le sigue, que le acompaña. Y eso es lo que yo siento cada vez que predico, esa pasión por el Señor. Me doy cuenta de que Él es todo, sin Él no soy nada. Y todos estos años de evangelización, lo único que he aprendido es que cada día Dios nos enamora. Por eso realmente me siento privilegiado de compartir con ustedes, sacerdotes, hijos de Dios, porque los laicos, cuando encontramos un sacerdote lleno del Espíritu Santo, nos da tanta alegría, nos da fortaleza y por sobre todas las cosas nos sentimos protegidos, nos sentimos pastoreados. Y yo creo que el Espíritu Santo va suscitando muchos sacerdotes que viven hoy día apasionadamente por Cristo. Nada más. Quiero agregar algo ahí de lo que decía José, de que Carlos también, seguramente el padre Carlos debe tener esto, ¿no? De que la renovación o el movimiento Conquistando, como los laicos a mí me superaron, o sea, como que me dejaron atrás, ¿eh? Yo me doy cuenta que cuando ellos oran realmente, no sé, a mí no me salen esas oraciones que tienen, ¿no? O la misma formación que van teniendo, ¿no? ¿Cómo Carlos sabe cuando los chicos estos que fueron dando testimonio, con Martín creo que es uno de los que también estuvo en estas charlas, ¿no? Realmente es maravilloso tener en una comunidad realmente gente laica que está preparada y que te guíe esas oraciones, que realmente están llenos del Espíritu y es lo que realmente te ayuda a convencer. Yo siempre digo, cuando yo abro la Biblia me salen las introducciones, las fotos, cosas así, y a los laicos les salen esas citas espectaculares, ¿no? Y alguien me decía, ¿por qué, padre, no pedís que el Señor te revele cosas? Y digo, es que no necesito que me revelen, porque yo cuando veo un laico, la vida cómo cambió, la vida que llevaba y de pronto al encontrarse con el Espíritu Santo les cambió la vida, ¿qué más milagro que eso? Y eso a mí me fortalece muchísimo, ¿no? Por eso el ejemplo de los laicos me encanta, ¿no? Como que digo, a mí me dejan atrás, realmente. Es maravilloso eso, cómo obra el Espíritu y cómo te renueva toda una comunidad. Y de ahí después te preguntás cómo puede ser que haya sacerdotes que no estén abiertos a esto, ¿no? Te pueden cambiar la comunidad y se cierran, ¿no? Pero bueno, a todo no falla por algún lado, como decía alguien. Bueno, si hay algún otro sacerdote que quisiera compartir algunas palabras o ya vamos cerrando para ir terminando la actividad de esta noche. Bueno, pues démosle gracias a Dios. Si quiere, pues aprovechando que tenemos un laico para que haga la oración. Como pedía así. Qué compromiso para mí. Ajá. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por este momento, te doy gracias por el don de la vida, por tu amor, por tu misericordia.
Gracias por la iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. Y gracias especialmente, Señor, por estos sacerdotes con quienes estoy compartiendo la gracia de tu Espíritu. Quiero pedir por ellos, quiero pedir por cada uno de ellos para que esta noche sea una noche de bendición, una noche en que tu Espíritu Santo les cuestione, pero también les aliente a seguir adelante, a buscar la santidad, a recibir a aquellos hermanos que necesitan y puedan ver al propio Jesús delante de ellos. Hoy te pido, Señor, por toda nuestra iglesia, para que cada día haya más sacerdotes convertidos, para que haya sacerdotes que den su vida por los demás, que podamos imitarte, que podamos cambiar las cosas que te molestan, que podamos rejuvenecer constantemente con la fuerza de tu amor, que podamos hablar de ti apasionadamente para que la gente también se dé cuenta de que solo el amor transforma, solo el amor cambia, que tu Espíritu Santo, que es amor, hoy nos llene de paz, que nos dé la gracia de crecer en la fe, en el amor, en la caridad, y podamos dormir confiados en que si tú estás con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Todo esto, Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Pues muchas Que gracias. la bendición de ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga entonces a todos ustedes, a todos que descansen, que tengan buena noche y muchas gracias por esa conferencia, José Tomás, y Dios te bendiga ya a tu familia, a tus hijos y pues seguir en esta misión de evangelizar y seguir proclamando esa gloria de Dios. Y simplemente le digo lo que le dijo su hijo, no pare de predicar, ¿oyó? Gracias, gracias por la invitación, realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones, padres. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, saludos a todos. Gracias. A todos, Carlos, gracias. Tu padre, buenas noches. Ya hablamos. Buenas noches. Bueno, padre Carlos, muchas gracias. Padre Carlos, bendiciones, padre Carlos. saludos. Chao, chao. Padre Muchas gracias. Carlos. Bendiciones, mi padre. Gracias, Padre Carlos. Bendiciones, hermano.